Bueno, algunos hemos experimentado lo que voy a decir, o algunos hemos visto en algunos hermanos o hermanas lo que voy a decir, que la vida cristiana es como una montaña rusa. O sea, a veces bien, a veces regular, a veces mal, y de nuevo a veces bien. Entonces estamos como así. La vida cristiana, entonces, mi relación con Dios depende tal vez de mi estado emocional o de mis circunstancias. Si son favorables, estoy bien, y si son desfavorables, estoy mal. ¿Esto es lo que debe ser? No, no, no es lo que debe ser. Pero eso es lo que vemos en el pueblo de Dios en Jueces capítulo 2. Vemos cómo el pueblo peca, se aleja de Dios, va a la idolatría. Dios permite que sus enemigos los molesten, los ataquen, les roben, y ellos vuelven a Dios y piden ayuda. Dios los ayuda, ellos luego vuelven y dejan a Dios. Y así lo una y otra vez. Entonces, es lo que vemos en el panorama de Jueces capítulo 2, que ya lo hemos estudiado con anterioridad. Solo quería dar como un recorderis de lo que hemos estudiado semanas anteriores. Y para comenzar entonces hoy con Génesis capítulo 3, versículo 1 hasta el 6, dice: Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de, de Canaán. Sí, Jueces 3, 1 al 6. Dije Génesis. Disculpe. No, es Jueces. Jueces, capítulo 3, versículo 1 al 6. Disculpen. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Amat, y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Entonces, bueno, tenemos ese pasaje ahí. Palabras que yo veo, por ejemplo, el versículo 1 para resaltar. Esa palabra probar, la palabra probar, que dice: estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. ¿Qué significa probar, cierto? ¿Qué significa una prueba de parte de Dios? ¿Lo hace para saber cómo vamos a reaccionar? Pregunta. Entonces la respuesta sería: ¿acaso Dios no sabe todo? ¿Necesita Dios probarnos para saber cómo vamos a reaccionar frente a una situación determinada? Él ya sabe cómo reaccionaríamos frente a 1000 situaciones determinadas. Él lo sabe todo. Entonces, pienso que cuando Dios nos prueba más es que nosotros sepamos cómo realmente somos, estamos y dónde estamos parados. A veces estamos tan fuertes supuestamente, vamos para adelante, y delante de nuestros ojos somos muy buenos cristianos, somos mejores que otros, pero cuando enfrentamos ciertas situaciones nos damos cuenta de nuestra fragilidad. Y lo importante de eso, ¿qué es? Reconocer dónde estoy parado realmente en cuanto a mi relación con Dios, y entonces acudir a Él. Porque cuando yo me siento fuerte, entonces no busco fuerza en Dios. Yo busco fuerza en Dios cuando me siento débil, vulnerable. Entonces, dice que Dios dejó esas naciones para probar con ellas a Israel, para probar con ellas a Israel. No era para que Israel cayera. Voy a dejarle la cascarita para que caiga y después me río. Dios no es así. Dios no es así, ¿cierto? Pero sin, eh, sin dudarlo, el hecho de que hayan quedado esas naciones ahí, ellos por su falta de madurez, espiritualidad y de todo lo que usted quiera,
cayeron una y otra vez. En la guerra, y lo vamos a ver ahorita en los versículos, se identifica el enemigo, ¿cierto que sí? Pero cuando hay vecinos, y los tenían ellos, que no guardaban la palabra de Dios, a veces la manera en que eso influye en mí es muy sutil. Una manera en que el enemigo actúa en contra del pueblo de Dios es de una manera visible, ¿cierto? Lo vemos en países como Corea, donde se prohíbe tener una Biblia, donde es contra la ley tener una Biblia y otros países más, ¿cierto? Pero en nuestros países donde se tiene la Biblia, hay otros peligros y esos peligros son más sutiles, donde nosotros necesitamos tener los ojos bien abiertos. Entonces, ellos iban a estar rodeados de aquellas naciones donde si no tenían los ojos bien abiertos, muy sutilmente se iban a meter, iban a afectar sus vidas espirituales. Lo que en efecto sucedió. Dice versículo 2: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. O sea, Dios dejó a ellos, bueno, un propósito de dejar esos enemigos ahí es para que conociesen la guerra. Los que habían estado por el desierto habían conocido la guerra. Cuando llegaron allá con Josué y comenzaron a pelear, conocieron la guerra, conocieron cómo Dios actuaba. Lo importante de la guerra no era en sí volverse diestros para la guerra, obviamente eso era bueno, sino cómo Dios obraba en situaciones conflictivas, cómo Dios obraba en situaciones que estamos bajo presión, donde la mayoría está allá y la minoría está acá, y sin embargo, los de acá ganan porque los de acá están respaldados por Dios y los de allá por ídolos que no son nada. Entonces, para que conociesen la guerra, versículo 2, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Nosotros, de alguna manera, estamos frente a batallas, ¿verdad? Espirituales, batallas personales, batallas culturales, batallas sociales. Y quiero invitarlos, sin que pierdan la cita de Jueces, capítulo 3, a que miremos por un momento en Segunda de Corintios, capítulo 12. Dice Segunda de Corintios 12:7. 12:7 al 10. Dice, hablando Pablo de su experiencia con Dios, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Algunos piensan que fue una enfermedad de los ojos, unos lo piensan así. Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, eso, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Ahí está Pablo, ha estado en batallas personales, batallas con respecto a hermanos que lo dejan solo, batallas con respecto a situaciones económicas estrechas, batallas en diferentes áreas donde él se había sentido débil, donde él se había sentido afrentado, donde él se había sentido perseguido, donde él se había sentido angustiado. Pero lo que aprendió en medio de todas esas batallas es que cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Contradicción? No.
Es que cuando soy débil, recurro a Dios. Cuando soy débil, cuando estoy frente a esas situaciones tan difíciles, tan complicadas, es cuando recurro a Dios y le pido, Señor, ayúdame, y recibo de Él la fuerza. Debemos reconocer que hoy estamos acá porque Dios nos ha ayudado, que hoy estamos acá porque Dios nos ha sostenido, que hoy estamos acá al final de algunas batallas, de pronto al principio de otras, pero pensando en las que han pasado, estamos aquí de pie porque Dios es bueno y porque su fuerza nos ha dado su fuerza en medio de las situaciones que hemos vivido. Nos sentimos solos, tal vez a veces no nos entienden, ¿cierto? A veces no nos entienden. Los más incomprendidos del mundo, en especial, son los hombres. Somos unos seres muy incomprendidos. Por ahí el hermano me dice, Richard me dice que sí. Entonces, pero bueno, pero también las mujeres pasan por momentos de que se sienten incomprendidas, ¿cierto? Eh, pero gracias a Dios que tenemos quien nos entienda y quien nos comprenda y quien nos sostiene. Entonces, en medio, lo bueno de las batallas, de las guerras, ellos iban a vivir guerras y vivieron guerras, era conocer al Dios Todopoderoso protegiéndolos y ayudándolos en sus batallas. Es la misma experiencia que tenemos nosotros hoy, ¿verdad? De ese mismo Dios ayudándonos. Entonces, volvamos a Jueces, capítulo 3. Dice así, a ver, quedamos, eh, dice, bueno, el 4 dice, y fueron hablando de las naciones, de esas naciones cananeos, esos, dice versículo 4, fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová que le había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre todos los eos que usted ve ahí, cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. ¿Qué situación pasó? Pasó el versículo 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Las uniones matrimoniales fueron la cuna de la idolatría. Fue el lugar donde se fortaleció la idolatría. No es la voluntad de Dios la unión matrimonial entre un creyente y un no creyente. Usted le puede colocar todos eh, los adornos a ese hombre o a esa chica, muy buena niña, muy estudiosa, universitaria, no sé qué, pero no es creyente. Y el muchacho es creyente. No, no. Y la Biblia lo resalta. Mire que la Biblia, ¿quién colocó el versículo 6 en la Biblia? ¿Quién lo inspiró? Fue Dios, ¿cierto? ¿Creemos que el versículo 6 es palabra de Dios? Sí, y lo dejó ahí para que lo miráramos nosotros hoy. Él sabía que hoy nosotros, los que estamos aquí y los que después escucharán y los que están escuchando en este momento por Zoom y los que después escucharán el mensaje a través de las redes sociales, a los cuales saludamos, a los hermanos que nos escuchan desde otros lugares. Él sabía que todos íbamos a mirar ese versículo y que íbamos a recordar que hay un principio de Dios, que el pueblo de Dios no se puede mezclar con personas de otras naciones. ¿Aplicó para el pueblo de Israel y aplica para nosotros hoy? ¿Sí o no? Claro que sí, claro que sí. Y mire lo que pasó. Lo que pasó es que esa unión matrimonial terminó en idolatría. Terminó en idolatría. Entonces, no solamente dice que no nos hace pensar y está implícito que no le gusta a Dios, sino que nos dice a dónde lleva. Hemos escuchado y a tiempo atrás he escuchado de pronto a alguna chica decir,
Ay, pero yo sé que yo lo llevo a los pies de Jesús. Póngale cuidado, verá, yo lo comienzo a llevar a la iglesia y él va a terminar también en los caminos de Dios. Suena muy bonito, suena muy lindo, hermoso, precioso, pero la realidad, la mayoría de veces que un creyente se junta con un no creyente para llevar al no creyente a los pies de Jesús puede resultar sentido contrario. Entonces, que el Señor nos ayude porque todos luchamos con el área emocional. Entonces, esto no solamente es para jóvenes, para todos nosotros, ¿verdad? Podemos en algún momento de la historia de nuestra vida, hablo obviamente de solteros, no importando la edad, colocar los ojos en una persona que no es hija de Dios o que no es hijo de Dios. Por lo tanto, no. Bueno, yo quisiera, yo sueño con que María Paz y Jacob vivan para Dios, que los hijos vivan para Dios. Y yo sé que cada uno de ustedes sueña con que sus hijos vivan para Dios. Los que tienen hijos y los que tendrán hijos dentro de 10, 20, 30 años, no importa. Que esos hijos crezcan y vivan para Dios. Y cuando les entreguemos a ese chico o a esa chica, ya que nuestro hijo es cristiano, creyente en el Señor Jesucristo, que esa chica sea hijo o hija de Dios. Será nuestro, por decirlo así, terminamos bien la tarea, aunque realmente inicia otra. ¿Cuán involucrado estamos con personas no creyentes? ¿Cuánto me están afectando negativamente la vida de otros? Me está afectando negativamente a mí, porque pasó con el pueblo. A ellos les afectó negativamente la vida, estando cerca de la vida de otros. El alejarnos de Dios muchas veces inicia por no ser sabios en el área emocional. ¿Escucharon? El alejarnos de Dios muchas veces inicia por no ser sabios en el área emocional. Cuando Dios dice no, es no. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Oramos. Señor, gracias porque podemos deleitarnos en tu palabra, porque ella es maravillosa. Señor, podemos saber que siempre estás con nosotros. Y Señor, muchas veces nos hemos sentido solos, devastados, tristes, sin fuerzas, incomprendidos. Pero gracias, gracias porque aunque nos podamos sentir solos, no estamos solos, tú estás con nosotros. Y porque podemos sentir que ya no podemos, que vamos a sucumbir, vamos a caer, vamos a desmayar. Pero en ese momento cuando estamos a punto, tú nos das tu mano y nos sostienes. Gracias, porque si hoy estamos aquí escuchando tu palabra y deleitándonos en ella y aprendiendo de ella, es porque tú nos has ayudado en aquellas batallas que hemos tenido, en aquellas luchas, en aquellas situaciones, Señor, que hemos pasado, donde hemos evidenciado nuestra fragilidad, donde hemos evidenciado nuestra frágil fe, pero a la vez se ha evidenciado también tu fidelidad, tu fuerza, tu compañía, tu misericordia. Oh Dios, gracias. Síguenos dirigiendo y ayúdanos a aprender más de ti en el nombre del Señor Jesús. Amén.